Curso Competencias Comunicativas. Tema: texto académico y estructura del texto argumentativo. Todo texto constituye una unidad de sentido dotada de coherencia y cohesión interna, cuya intencionalidad comunicativa se interpreta en un contexto determinado. El texto académico. La elaboración de un texto académico tiene siempre como objetivo avanzar en el conocimiento. Esto significa participar a través de un nuevo escrito en los procesos de investigación llevados a cabo por la comunidad científica en su conjunto. De ahí que cada nueva contribución, además de ofrecer contenidos originales, deba tener en consideración las aportaciones realizadas por quienes se han ocupado con anterioridad del mismo asunto. La escritura de un texto académico lleva implícito el contacto con otros textos, cuya lectura ha de permitirnos, en primera instancia, conocer el estado de la cuestión de un determinado tema. En la producción de un texto académico vamos a encontrar tres etapas, que es la planeación, la textualidad y la intertextualidad. Iniciemos por la planeación. La planeación tiene varios aspectos que son importantes tenerlos en cuenta en el momento de iniciar un proceso de producción del texto. La elección, selección y delimitación del tema, la identificación del destinatario, tener en cuenta la opinión sobre el tema a partir de hechos sociales o relacionados con la sociedad, recolección y organización de información relevante relacionada con el tema, y el procesamiento e interacción con los contenidos y la información adquirida. Vamos a identificar uno de esos aspectos, y es el tema. Corresponde a la macroestructura del discurso y se refiere al asunto, situación, cuestión, materia o fenómeno específico en el que centra su interés el texto. Consiste en elaborar un nuevo contenido a partir de la obtención de información y la generación de ideas. Por eso es importante responder las preguntas ¿por qué escribo y con qué fin? El otro aspecto que es importante tener en cuenta en la producción de un texto académico es la textualidad. En la textualidad vamos a tener en cuenta tres aspectos: la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación es la propiedad del texto que determina el uso del lenguaje, la variedad de palabras y expresiones que se deben emplear según la situación comunicativa, el contexto, el tema, el tipo discursivo, el propósito y la relación entre los interlocutores. La cohesión es un procedimiento sintáctico en donde se establecen relaciones de conexión entre las diferentes fases del texto entre sí, como también entre palabras y oraciones que fortalecen el entrelazado del párrafo. Se logra a partir del uso de recursos léxicos o lingüísticos, anafóricos, catafóricos, elipsis, repetición de palabras claves, los conectivos, las deíxis, la recurrencia, la correferencia, paráfrasis, paralelismo, entre otras. Sin las formas de cohesión, el texto sería una lista inconexa de frases y la comunicación fracasaría. La coherencia es la propiedad semántica del discurso que selecciona la información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera específica. Se presenta como resultado de las relaciones cohesivas y de los referentes. Puede ser local a nivel de palabras y oraciones o global a nivel de todo el texto. Una forma de textualidad corresponde al texto argumentativo. La estructura de un texto argumentativo está organizada básicamente por tres partes. Una que es la tesis, aseveración o afirmación, que corresponde al punto de vista que presenta el investigador, el académico, y que trata de defender sobre un tema específico. Una segunda parte corresponde a la evidencia, al soporte, al fundamento, al razonamiento, concretamente a los argumentos. Corresponden a la evidencia que aporta la razón o la información en la que la tesis se basa. Está constituida por los datos o hechos de un caso o condiciones que son observables
constatables, verificables, contrastables. Por ello es necesaria su evaluación. Una parte final es la conclusión, en donde se presentan los resultados a esos interrogantes que se plantearon al principio, y es la forma en que se refuerza la tesis que se ha presentado al inicio. Veamos otra fase en la producción de un texto académico. Es la intertextualidad. Esta es una fase que es transversal en todo el proceso de construcción del texto. Consiste en el diálogo que establece el autor de un texto con otros escritores que han aportado al conocimiento sobre el mismo tema. También muestra una ruta de lectura e indagación que el escritor trasiega en el proceso de construcción del conocimiento y que lo expresa en el texto presentado. Muestra también la utilización de producciones escritas u orales de otras personas dentro de un texto, citadas debidamente de acuerdo a normatividad de derechos de autor. Una de las normatividades de derechos de autor corresponde a las normas APA. De acuerdo a lo presentado en el texto que divulga el Centro de Escritura Javeriano, existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos. Una de las más empleadas internacionalmente son las normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. Se debe aclarar que las normas APA están concebidas para la presentación de artículos científicos, de manera que se deben de adaptar con los mínimos cambios necesarios para la presentación de textos como ensayos o tesis de grado. De igual manera, es importante destacar que para el adecuado uso de la norma es necesario tener en cuenta los lineamientos de la Real Academia Española. Conclusiones. La elaboración de un texto académico lleva implícito un proceso de planeación, textualidad e intertextualidad que implica contacto con otros textos, como también otros autores, y tener en consideración los aportes realizados por quienes se han ocupado con anterioridad del mismo asunto. Algunas referencias que se tuvieron en cuenta para la construcción de esta presentación. Muchas gracias.